Muy bien, Marbeli, ¿podría indicarme si ya puede observar Sí, de ya se manera ve. correcta? Ya se ve. Muy bien, un momentito, por favor, y comenzamos. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de trabajo. Estuvimos eh, trabajando en las sesiones pasadas un poquito sobre estas álgebras, las álgebras de Boole, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de las álgebras de Boole, pero vamos a tratar de conectarlas con otros temas interesantes que están muy ligados, me atreveré a decir que forman parte importante, que forman parte importante sobre la teoría de la computación y, desde luego, las bases de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, de inicio, pues un álgebra de Boole es un retículo que es complementario, que es distributivo. Podríamos decir que un álgebra de Boole es un retículo acotado, porque ya hemos visto que si es un retículo complementario, entonces pues es acotado. Ahora, en un álgebra de Boole, una propiedad importante, dos propiedades importantes que se cumplen es la involución, es decir, que el álgebra de Boole es involutiva. Esto es que para todo A en A se cumple que A complemento complemento es A. De hecho, si observamos Marbelli, esto se parece mucho a la idea de la negación que nosotros hemos estudiado ya con anterioridad, ¿sí? Es decir, podríamos decir en cierta medida que así como hablábamos de la negación de A, la negación de la negación de A era A, pues acá tenemos A complemento, complemento es A. Y además de la involución, además de esta propiedad involutiva, también tenemos las leyes de Morgan, las leyes de Morgan, que nos dicen que para todo A y B en A se cumple que A unión B complemento, el complemento de A unión B es igual a A complemento intersección B complemento. Y que A, el complemento de A intersección con B es igual al complemento de A unión el complemento de B. De hecho, podemos decir que si tenemos dos conjuntos ordenados A y B, el producto de ellos es un álgebra de Boole, sí, solamente sí. Ellos, es decir, A y B, son un álgebra de Boole. Entonces, podríamos llegar a proposiciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta proposición, la proposición 40, que nos dice algo así. Si A es una álgebra de Boole, B es un conjunto ordenado, si A es una álgebra de Boole, y B es un conjunto
ordenado y f, es decir, una función f definida desde A hasta B es un isomorfismo de conjuntos ordenados. Entonces, P es un álgebra de Boole. Vamos a ver si entendemos esta proposición. Esta proposición 40, una proposición muy, muy interesante. Porque lo que nos dice es que si A es un álgebra de Boole y B es un conjunto ordenado, y además existe una función que genera un isomorfismo entre A y B, pues entonces B particularmente es también un álgebra de Boole. De hecho, nosotros podríamos estudiar distintas maneras de representar a estas álgebras de Boole. Por ejemplo, podríamos pensar en el álgebra de Boole del conjunto. Aquí vamos a definir un conjunto que vamos a llamar el conjunto AA. Un momento, estamos escribiendo en el editor de ecuaciones. Conjunto AA, lo tenemos, este es el conjunto AA. ¿Y este conjunto AA quién es? Pues el conjunto que está definido por todas las X que están en A, por todas las X que pertenecen a A, de tal manera que esas X son menores o iguales que A minúscula. ¿Sí? Entonces, este conjunto es un álgebra de Boole. Este conjunto es álgebra de Boole, así es. Es decir,
el conjunto AA, claro, asumiendo la idea, ¿no?, de que el conjunto A con el orden establecido es un álgebra de Boole. Es decir, lo que estábamos ahí diciendo, un poco Marbelí, es que si tenemos un álgebra de Boole A y tenemos un subconjunto de A que cumple que para todo X en A, X es menor o igual que A, entonces ese subconjunto AA también es un álgebra de Boole. ¿Sí? Ahora, así como hablamos de este conjunto, también podemos pensar en el álgebra de Boole de las partes de un conjunto. Aquí estamos hablando de el álgebra de Boole de un subconjunto de una álgebra de Boole. Pero así como hablamos de un subconjunto, podemos hablar de el álgebra de Boole de las partes de un conjunto. Si recordamos en ese sentido, Manuel, ya habíamos comentado que si suponemos C a C un conjunto finito, suponemos que tenemos un conjunto finito C. Si C es un conjunto finito, es decir, que a C lo podemos escribir de esta forma, C lo podemos expresar como A1 como A2 como AN son conjuntos infinitos. Se hace ese conjunto y A, una álgebra de Boole, y A, una álgebra de Boole, se cumple entonces que para toda A, o sea, para cualquier elemento de A mayúscula que pertenezca a A menos el cero, se cumple que podemos escribir a ese A
como la unión de los A y 1 hasta la unión de los A y R. Con A y J que pertenece a C que pertenece a C y R es mayor o igual que 1. Menor o igual que N. Si observamos ahí, Marbelí, lo que podemos darnos cuenta es que esta proposición, esta manera de hablar de las partes del álgebra de Boole, de las partes de un conjunto, en realidad lo que nos dice es que todo elemento del conjunto se puede escribir como la unión finita de lo que en lógica llamábamos la forma prenexa del conjunto. A lo que ya vimos, que era cuando podíamos descomponer cualquier fórmula lógica que escribiéramos con el condicional, con el bicondicional, con la negación, con la conjunción, con la disyunción. Finalmente la expresábamos solamente en términos de conjunciones o disyunciones y negaciones. En este sentido, podríamos decir que algo muy, muy semejante es lo que nos está ocurriendo. Bueno, de hecho, nosotros podríamos decir todavía un poco más. Todavía podríamos decir un poco más en el sentido en que podríamos afirmar el siguiente teorema. Teorema 41, que lo que nos dice es que si A es una álgebra de Boole finita, existe un conjunto C. Un conjunto C finito al que A es isomorfo al que A es isomorfo al álgebra de Boole de las partes de C. Ahí está. Ahí está este resultado que es sumamente interesante y que nosotros podríamos pensarlo
en algunos de los ejemplos que ya hemos estudiado para poder comprender este teorema. No sé si recuerdes, Marbelín, por ejemplo, este es el ejemplo 42. ¿Sí? Si recuerdes el conjunto potencia de tres elementos. El conjunto potencia de tres elementos. Es decir, el conjunto potencia le llamábamos nosotros P de X cuando X tiene tres elementos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de este conjunto potencia de tres elementos que es isomorfo al conjunto de 30. Otro conjunto que también ya hemos estudiado al principio del diplomado. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que el conjunto potencia de tres elementos, es decir, si X tiene tres elementos, el 1, el 2, el 3, tiene su conjunto potencia. Marbelí, ¿podría recordar? Conjunto potencia. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto potencia? Uno, dos, tres y... Punto 6. El 1, coma, el 2, coma, 3, coma. Después tienen los que tienen dos elementos, por ejemplo, el 1 y el 2. Coma. Después, el 1 y el 3. Después, el 2, el 3. Después faltan los que tienen ¿cuántos elementos? Tres elementos. ¿Quién es? Pues nada más es el 1, el 2, el 3. Ahí está. Ese es el conjunto potencia. Ese es el conjunto potencia. Ahí está el conjunto potencia. Entonces, ese conjunto potencia, ¿no? Vamos a ver si es posible dibujarlo, a ver si un programa que se llama Paint nos permite abrirlo. Vamos a ver si podemos abrir este programa y ahí podemos dibujar a este conjunto potencia. ¿Ok? Ahí podemos dibujar a este conjunto potencia. Entonces, si X es 1, 2 y 3, su conjunto potencia, ¿cuántos elementos tiene? Fíjense. Si X tiene 3 elementos, su conjunto potencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos.
Es decir, Px, voy a escribirlo aquí, Px tiene de hecho, la fórmula es esta. 2 a la n elementos. A la n elementos. Y en este caso podemos darnos cuenta que si n es igual a 3, entonces el cardinal del conjunto potencia, de todas formas, en que la fórmula, el editor, el cardinal del conjunto potencia, un momento, entonces si n es a 3, entonces el cardinal del conjunto potencia de x pues va a ser 2 a la 3. Y ese 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que es 8. Que son exactamente los 8 elementos que tiene el conjunto potencia, como puede observar. De hecho, esto lo podemos escribir así. Si X tiene n elementos, entonces Px tiene 2 a la n elementos. Particularmente en este caso, como n es igual a 3, el conjunto potencia de X es 2 a la 3, que es 8. ¿Se entiende bien? Sí. Bien, ahora, esto es por un lado, pero por otro lado, ya entendimos un poco quién es Px, pero ahora, ¿quién es D30? Pues nosotros ya habíamos definido que D30 era el conjunto de los divisores de 30. Qué interesante. Es el conjunto de los divisores de 30, pero con una propiedad. Con la propiedad de que este conjunto de los divisores de 30, de hecho podemos escribirlo así, perdón. Antes de escribir de 30 voy a escribir dn. Para dar la generalidad. Y luego hablamos del caso particular. Entonces, dn es una álgebra de Boole. Hoy, quedó abajo. Sí, solamente sí. N es producto de números primos, todos distintos.
Entonces, a n lo podemos escribir como el producto de dos números primos, pero son dos números primos distintos. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Quiénes son, por ejemplo? Ahora sí, vamos a irnos al caso específico. El caso específico es de 30. Entonces, cuando nosotros pensamos en D30, tenemos que pensar en todos los divisores de 30. Se escriben aquí de 30. ¿Quiénes son los divisores de 30? A ver, ¿podría usted comentarme? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Correcto, exacto. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Ahí está. Esos son los divisores de 30. Ahora observemos una propiedad interesante. Por ejemplo, a 30 lo podemos escribir entonces como 30, ¿verdad? Pero también lo podemos escribir como 15 por 2. Lo podemos escribir también como 10 por 3. Lo podemos escribir como 5 por 6. Lo podemos escribir como, ¿de qué otra manera? ¿Hay otra manera? 2 por 15. Ya está 15 por 2. 10 por 3, 5 por 6. Esas son algunas maneras, ¿verdad? 30 por 1. Ah, bueno, este sí nos faltaría 30 por 1. Así es, 30 por 1. Correcto. Ahora, lo importante es hacer notar cuántos son los divisores de 30. ¿Cuántos números son? 4. No. De hecho, es el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Son 8, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí, ya Sí, vi. ¿verdad? Cierto. Entonces, observemos qué interesante. Lo que estamos diciendo es que el cardinal, esta estructura de 30 es 8. Y observemos que esa misma cantidad era la que tenía el conjunto potencia. Si tenía 3 elementos, tenía 8 elementos, ¿cierto? Pues bueno, ya adelanto algo. Adelanto que el cardinal de D30 es 8 y el cardinal del conjunto potencia también es 8. Entonces, se puede probar
que de 30 y P de X son isomorfos. Claro que sí se puede probar. No lo haremos aquí, pero sí lo adelantamos. Que estos dos conjuntos son isomorfos. ¿Y qué significa que son isomorfos? Parece que ya está Antonio con nosotros. Voy a darle acceso. A nuestro grupo, porque pensé que él estaba ingresando, pero no, no parece. Bueno, entonces, de lo que estamos hablando esencialmente es que hay un isomorfismo entre estos dos conjuntos. Ahora, ¿quiénes son estos dos conjuntos? Si nosotros quisiéramos hacer como una especie de dibujo, creo que Antonio está intentando ingresar. Ah, sí, aquí está. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Esperemos que haya podido ingresar. ¿Ya nos escuchas, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya puedo escucharlos. Perdón por la tardanza. Sí. Excelente, no te preocupes, perfecto. Estamos justo en la discusión. Justo en la discusión. Entonces, bueno, se puede probar que estos dos conjuntos son isomorfos. ¿Sí? Ahora, si recordamos quién es el D30, vamos a recordar un poquito, saber si Paint nos permite dibujar. Ah, miren, hoy sí Paint nos permite dibujar. Entonces, voy a tomar una línea. Bueno, no, esa ya la tomé mal. Voy a borrar esta línea. Tomar un pincel un poquito más delgado. Algo así. Voy a seguir tomando líneas. Y ahora, creo que tengo manera de dibujar aquí más rápido un cuadrado directo. Un momento, por favor. Ahí está. Y ahora vean qué es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de pegar las líneas. Ustedes van a decir, esa figura ya la conozco, eso es un cubo. Pues sí, al mismo tiempo que es un cubo, es cierto, es un cubo, pero al mismo tiempo también es de 30. ¿Por qué? Podemos ponerle a cada uno de estos
A ver si podemos escribir un valor. Por ejemplo, este es el 1. Este otro vértice representa el 5. Este otro vértice representa el 2. Este otro vértice representa el 10. Este otro vértice representa el 3. Este otro vértice representa el 6, por ejemplo. Este otro vértice representa el 15. Y el último representa el 30. Observen, por favor, que cada vértice de este cubo representa un divisor de 30. Pero además observen que las rectas tienen una conexión. Por ejemplo, 30 hace recta con 6 y con 2. 30 hace recta con 10, con 15. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos esta manera de acomodar, este es de 30. Ahora, ese es de 30, pero ahora estamos hablando también de que este conjunto es isomorfo a otro retículo, cuyo retículo es una álgebra booleana. De hecho, este que acabamos de dibujar es una álgebra booleana. Pero ¿cuál es el otro retículo? Fíjense, el otro retículo tiene 3 elementos. Fíjense, vamos a tratar de hacerlo. Primero tiene, a ver si podemos poner aquí, al vacío. Como no tenemos aquí el símbolo, voy a escribir por el vacío una especie de 0, pero les pido que reinterpretemos que no es un 0, sino que es el conjunto vacío. Pero además, entre este 0, tenemos también al 1, ¿verdad, Marbelí? ¿A cuál otro que tiene un elemento, Marbelí? Al 2. ¿Y cuál otro, Antonio? El 3. Pero después de esto, a ver si están de acuerdo. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 tenemos otro, que es ¿quién? El conjunto 1 y 2. Entre el 2 y el 3 tenemos otro, que es el conjunto, ¿quién? Pues el 2 y el 3. Pero luego, entre el 1 y el 3 tenemos otro conjunto, que es el 1 y el 3. A ver, entonces observemos, por favor. Cómo el 1 está contenido en el 1 y el 2. El 2 está contenido en el 2 y el 3. Pero el 1 también está contenido en el 1 y 3. Y el 3 también está contenido en el 1 y el 3. ¿Correcto? Y después tenemos otro más, que es el conjunto general, el total. ¿Que es quién? El conjunto que contiene al 1, al 2 y al 3. Aquí nuevamente podemos decir que hay una conexión entre estos dos.
1 y el 2 está contenido ahí, el 1 y el 3 también está contenido, y el 2 y el 3 también está contenido. Vean qué interesante. Bueno, lo que estamos diciendo es que entre estos dos elementos, entre estas dos estructuras, hay un isomorfismo. Es decir, hay una función entre ellos dos, que es la función f, y que lo que hace es enviar elementos de D30. ¿A quién? A P de X. De tal manera que la estructura es equivalente. Eso es lo que ocurre. Este diagrama nos explica un poquito lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros nos vamos acá, lo que nosotros estamos diciendo es que esas dos estructuras que acabamos de dibujar en Paint son equivalentes. Un momento, se va a apagar, se va a pegar el dibujo para que podamos observarlo. Podemos hacerlo un poquito más pequeño. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, qué interesante esta parte, ¿no? Porque entonces tenemos que esas dos estructuras son equivalentes y de hecho podemos nosotros encontrar otros ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, este fue el ejemplo 41, 42, perdón, pero podemos pensar en el ejemplo 43. Uno más sencillo, a ver si lo podemos hacer con decir. De estas mismas estructuras, nosotros podemos decir, mira, los retículos de 6 y el conjunto potencia de X, perdón, parece que seguro. De 6 y el conjunto potencia de X, cuando X tiene dos elementos, son isomorfos. ¿Quiénes son estos conjuntos? Por ejemplo, Antonio, ¿quién sería el conjunto de 6? ¿Quiénes son los divisores de 6? Uno, 2, 3 y 6. Perfecto. 1, 2, 3 y 6. Ahí está. ¿Quiénes son los elementos del conjunto potencia cuando tiene dos elementos, Marbeli? 1, 2 y 3. No. Dos elementos. O sea, puede ser el 1 y el 2, sí, pero recuerda que primero es el vacío. Lo voy a poner con la fórmula, ¿ok? Primero es el vacío, ¿cierto? O sea, P de X, su primer elemento es el vacío. Después tiene ¿quién?
al 1, al 2, y después tiene ¿quién? Al único conjunto que tiene al 1 y al 2. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Entonces, bueno, ¿cómo vemos ese isomorfismo? Pues Paint nos ayuda. Podemos tomar. De hecho, es interesante esto, porque podemos tomar este. Ahí está. Mira. Aquí tenemos a quién. Al 1. Acá tenemos a quién. Al 3. Acá tenemos a quién. Al otro divisor, que es el 2. Y finalmente el divisor mayor, que es ¿quién? El 6. Ahí está. Esto que nosotros vemos es D6. Retículo de 6. Pero lo que estamos diciendo es que ese retículo es isomorfo a otro retículo. Puede ser, de hecho, este otro retículo. ¿Cuál es este retículo? Pues es el que tiene aquí al vacío. Después, ¿a quién tiene, Marbelí? Al 1. Después tiene quién acá. Al 2. ¿Y cuál es el total, Marbelí? El 1,2. Ahí están los dos conjuntos. Este es el conjunto P de X. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay una función entre ellos dos. Hay una función que podríamos llamar la función f, que lo que hace es asociar a cada elemento de D6 un elemento de P de X. Eso es lo que hace esta función. Y entonces genera un isomorfismo ¿entre qué? Entre dos estructuras. Entre estas dos estructuras. Entre estas dos estructuras. Ahora, ¿cómo hace ese isomorfismo? Pues bueno, el isomorfismo de F es, podemos escribir. Por ejemplo, podemos asociar el 1, lo manda al vacío del otro conjunto. Después el 2 lo manda con el 2, con el subconjunto 2. El 3 lo manda con el subconjunto 1. ¿Y cuál es el que nos falta? El 6 lo manda con el subconjunto 1,2. Y claro, lo que nosotros tenemos aquí es una función
Lo que está haciendo es mandar a los elementos de D6 a el conjunto P de X. Y aquí tenemos los elementos de esa función. Así es como se está dando ese isomorfismo. Bien. Marbelí, preguntas. Antonio, preguntas. ¿No tenemos preguntas? Muy bien. ¿Qué sigue? Pues sigue recordar que el tercer caso, hemos estado hablando de casos que son álgebra de Lie. El primer caso fue el álgebra de Boole de un subconjunto de un álgebra de Boole, el álgebra de Boole de las partes de un conjunto, y ahora vamos a hablar de el álgebra de Boole. El álgebra de Boole del conjunto 0,1 elevado a la n. Es decir, vamos a considerar lo siguiente. Sean sea B definido, que define el conjunto 0,1 con las operaciones definidas definir estas operaciones. Tenemos por un lado una tabla donde escribimos la conjunción de 0 y 1, de 0 y 1, y observemos por favor, la unión de 0 y 0 es 0, la unión de 1 y 0 es 1, la unión de 1 y 0 es 1, la unión de 1 y 1 es 1. Que escribimos de forma muy semejante. Ahora lo que tenemos es la conjunción de 0 y 1 igualmente. Entonces, conjunción de 0 y 0 es 0. Conjunción de 0 y 1 es 0. Conjunción de 1 y 0 es 0. Conjunción de 1 y 1 es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la siguiente afirmación. El álgebra generada
por el conjunto B, recordemos que el conjunto B tiene solamente el 0 y 1, con las operaciones de unión y de intersección. Esa álgebra a la que estamos haciendo es un álgebra de Boole. Eso es un álgebra. De hecho, los productos de B por B por B n veces son la Bn álgebra de Boole. Pues bueno, ahí tenemos esta álgebra de Boole. Y esta álgebra de Boole, particularmente esta última álgebra de Boole que estamos definiendo el día de hoy, es el álgebra de Boole más importante ya